Buenos días, emprendedores. Es un grato placer para mí estar con ustedes una vez más en este Congreso Internacional de Negocios Empresarios 4.0. Gypsy Ten les da la bienvenida y para mí es más que un honor presentar nuestra siguiente ponente. Ella viene de España para compartir con todos ustedes un tema súper interesante y muy importante, que es la inteligencia emocional como clave de transformación en la empresa. Hola, buenas, Cristina de la Torre. ¿Cómo estás, Cristina? Estoy fenomenal y encantada de estar aquí compartiendo este espacio contigo y con todas las personas que nos están acompañando. Así que súper feliz. Uy, excelente. Yo más con este tema tan chulo, porque me encanta cuando tratamos temas que tienen que ver con la inteligencia emocional, porque eso es algo que hoy día debemos de tener control y mejorarlo. Bueno, pues Cristina, vamos a conocer un poquito de Cristina, ¿verdad? Antes de, ya que ella es una mujer bastante preparada en el área y por eso este tema vamos a sacarle mucho provecho. Miren, Cristina es coach personal y profesional, experto en PNL, EIE, por la Cámara de Comercio de Alicante. También es mentor coach, top trainer, top speaker, master trainer, transformation and happiness speaker. Wow, qué chulo suena eso. Muy Sí. lindo, ¿no? Coach de élite, mentor de élite y especialista en inteligencia ejecutiva. Bueno, Cristina, excelente. Para mí todo un honor compartir esta media hora aquí con todos ustedes. Agradeciendo también a la WS por el auspicio de este magno evento y a la audiencia por la sintonía en directo y también en diferido. Sí, Cristina, ese público hermoso es todo tuyo. Muchas gracias, Gypsy, encantada y gracias también por tu presentación. Así que bueno, pues estoy encantada de estar aquí, como les decía, y si les parece voy a compartir pantalla para, bueno, pues para empezar mi intervención. Y efectivamente, yo lo he llamado así, la inteligencia emocional como clave en la transformación en la empresa. Y vamos a ver el porqué de la inteligencia emocional y por qué nos va a servir para hacer esa transformación, empezar a hacer esa transformación para ver cambios en nuestra empresa. Y si me permiten, bueno, pues voy a comentar un poquito sobre mí, además de lo que ha comentado también Gypsy, y es que soy coach personal y mentor coach especialista en la gestión de recursos emocionales y acompaño a las personas en su autoconocimiento para que consigan una ecología mental y emocional, porque considero que algo básico en las personas es saber cómo piensan, porque esto va a repercutir en cómo se sienten. Y esto al final, bueno, pues va a tener un impacto muy importante en nuestra vida, tanto a nivel personal como profesional. Además, formo parte del equipo K-Jumper VIP de Cristina Zarozamena, a la cual le doy las gracias por la confianza, ya que gracias a ella estoy aquí en esta WDS. También soy la Head Manager de la Escuela Internacional de Maestría y Transformación Personal, una de las escuelas internacionales bajo el paraguas de K-Coaching Internacional. Y estas son algunas de las empresas, de las organizaciones con las que he trabajado en estos últimos 2 años. Y me gustaría también, no he saltado ahí, pero dar las gracias a Xavi Herrera por esta oportunidad y gracias también a la WDS, gracias a ti por estar acompañándonos aquí en mi intervención. Y bueno, quiero empezar poniéndonos un poco en contexto, y es que vivimos en un mundo absolutamente caótico, ultra rápido, en el cual tenemos que ir deprisa a todos sitios, tenemos que tomar decisiones de manera muy rápida y desde ya. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues uno de los porqués es que en estos últimos años, en estos últimos 40 años, estamos viviendo una transformación, un cambio, una evolución a nivel científico y tecnológico, ya que hemos sufrido ese cambio absoluto en estos, como decía, 40 años, mucho más grande que en toda la historia de la humanidad. Y claro, eso nos lleva a tener que ser mucho más competentes en nuestras empresas, a tener que adaptarnos de manera mucho más rápida a todas las nuevas tecnologías, a todas las nuevas aplicaciones, a todo el entorno nuevo y cambiante que tenemos cada día. Y claro, vivimos en incertidumbre, vivimos a veces en ansiedad y estamos constantemente pensando en qué va a pasar mañana. Pues esto que nos lleva muchas veces también a estar con el síndrome de burnout. ¿Y esto qué significa? Pues también se le llama el síndrome del trabajador quemado. ¿Por qué?
porque en este entorno tan cambiante, en este mundo en continuo movimiento, muchas veces lo que nos pasa es que estamos mentalmente y físicamente agotados. Nos cuesta levantarnos para ir a trabajar, nos cuesta estar motivados, estamos en continuo estrés, estamos, como decía antes, en ansiedad. Y este cambio, estos cambios que se suceden a nivel psicológico, pues van a repercutir mucho en cómo yo me comporto en mi empresa, en las ganas que yo tengo de ir a trabajar, también de cuánto produzco, cuánto de productivo soy en mi entorno laboral. Porque claro, cuando vamos así a trabajar, que nos cuesta levantarnos cada día, que estamos con desgana, no vemos la motivación en ningún sitio, nos ha dejado de gustar nuestro trabajo, todo lo que vemos son problemas, todo lo que vemos son situaciones desagradables, pues bien, cada vez más las empresas están empezando a realizar talleres, a realizar formaciones en inteligencia emocional, porque lo que pretenden es revertir esta situación y hacer que los trabajadores pues, puedan encontrar ese motivo que les lleve a ir a trabajar, ese motivo para sentirse mejor y ese motivo también para relacionarse mucho mejor en los entornos laborales. Pero vamos entonces a profundizar qué es la inteligencia emocional. Bueno, pues estas son dos palabras que se oyen mucho desde hace unos años para acá, es como que se ha hecho muy de moda. Es en los años 90 cuando la persona que dio a conocer de manera mucho más importante estas dos palabras fue Daniel Goleman. Y bueno, vamos a profundizar también en qué es esto. Podéis encontrar por internet, si googleáis, muchísimas definiciones sobre inteligencia emocional. Yo os he traído dos que para mí pues, son muy sencillas y son muy fáciles de recordar. Una de ellas es que podría ser como el manual de instrucciones de cómo funcionamos. Es decir, ese manual en el cual podemos ver reflejadas, pues no solamente a nivel interpersonal, a nivel intrapersonal, es decir, cómo yo me veo a mí misma, cómo yo me hablo, cómo yo me relaciono con mi entorno, también cómo me relaciono conmigo misma y también a nivel interpersonal, es decir, cómo son las relaciones que tengo con los demás, cómo me comunico con ellos, soy capaz de entenderlos o no, hacia dónde miro, si miro siempre hacia los demás por su beneficio o si lo miro hacia mí, tengo esa parte de autocuidado. Bueno, pues este manual de instrucciones es el que nos va a guiar un poco y el que nos va a dar también las claves para poder desarrollarnos pues mucho mejor como personas y poder desarrollarnos mucho mejor en el entorno y en este mundo tan caótico que nos ha tocado vivir. Y aquí una frase, una definición un poco más técnica, y es que la inteligencia emocional nos ayuda a entender cómo podemos influir de manera inteligente, y esto es importante, sobre nuestras emociones y cómo interpretar los estados emocionales de los demás. Cuando yo soy capaz de entender cómo siento, de entender cómo percibo la realidad en la que vivo, me va a resultar también mucho más fácil poder conectar, poder empatizar con las personas que están en mi entorno. Y claro, también esto implica el conocer pues cómo mis pensamientos van a repercutir directamente en mis emociones, en cómo yo siento y en cómo me siento, también en mi actitud, en cómo me desenvuelvo en esas situaciones en las que bueno, pues surgen en los entornos laborales, y también esto me va a llevar a cómo me comporto. Entonces, entender todo esto me va a ayudar mucho a poder iniciar ese camino de autoconocimiento que nos va a permitir la inteligencia emocional, porque como yo me sienta va a impactar tanto positiva o negativamente en el entorno en el que nos estamos moviendo, en nuestro equipo de trabajo o en nuestra empresa. Y es que según el estudio Emotional Intelligence del Instituto de Investigación de Capgemini, se demuestra, varios expertos en la materia han demostrado que una plantilla con una inteligencia emocional alta, es decir, un equipo de trabajo con una inteligencia emocional alta, aumenta la productividad del equipo y de los trabajadores en un 20%. Así que imaginar la importancia que tiene también bueno, pues empezar a aplicar competencias de la inteligencia emocional, habilidades de la inteligencia emocional que nos ayuden, bueno, pues a ser mucho más productivos y a sentirnos mucho mejor, porque desde ahí es donde vamos a empezar a poder transformarnos a nosotros y también transformar, por ende, nuestra empresa. Y yo os he traído aquí 6 beneficios que tienen el aplicar la inteligencia emocional en nuestra empresa. El primero de ellos, y esto, bueno, pues no es un orden establecido,
podemos utilizarlo de cualquier manera, pero sí que para mí son 6 beneficios muy, muy importantes. El primero de ellos es el de favorece las relaciones interpersonales. Y bueno, pues ya he dado alguna pincelada, ¿no?, en este tiempo que estoy hablando. Y es que cuando tú eres capaz de relacionarte mejor con las personas que te rodean, cuando las entiendes, cuando las comprendes, cuando empatizas con ellas, pues es mucho más fácil poder entenderlas. Es mucho más fácil el no ser tan duro con esas personas, también el entender y el comprender sus necesidades. Entonces, bueno, pues esa conexión con las personas de nuestra empresa, de nuestro entorno laboral. También la inteligencia emocional ofrece habilidades de liderazgo, porque claro, cuando yo soy capaz de ver más allá de las palabras de la otra persona, cuando soy capaz de entender lo que me está diciendo y el por qué me lo está diciendo, de respetar a las personas de mi equipo, bueno, pues esto me va a ofrecer también esas habilidades de liderazgo que me van a ayudar mucho a poder gestionar mejor los equipos de trabajo. También, importante, nos ayuda a aumentar nuestro autoconocimiento emocional. Y especifica lo de emocional, pero también nos va a ayudar en nuestro autoconocimiento, como decía antes. ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cuál es tu actitud y cuál es tu comportamiento? Va a estar aquí directamente, bueno, pues reconocido, ¿no?, en esta parte del autoconocimiento. Pero a nivel emocional, ¿por qué ante una situación yo me comporto de esa manera? ¿Por qué cuando tengo a esta persona delante siento una cosa diferente a cuando está otra? ¿Y por qué toda esta información que me da el cómo yo siento también me va a ayudar mucho a desenvolverme mejor en el entorno de trabajo? También va a mejorar nuestro lenguaje emocional, es decir, cuando yo cojo esa confianza, cuando yo empiezo a conocerme mejor, yo voy a poder de una manera mucho más fácil y mucho más clara y sincera el poder comunicarme emocionalmente con los demás, el poder establecer límites, poner barreras, el decir esto me gusta, esto no me gusta, esto me ha sentado mal, de qué manera podemos hacer para que esto sea mejor para todos. Y al final es utilizar un lenguaje que nos lleve a la ecología. ¿Y esto qué significa? Pues que sea bueno para ti, bueno para mí y bueno para la empresa. Entonces, esto es importantísimo porque hay veces que sin darnos cuenta, sin ser conscientes, lo que hacemos es, bueno, pues hacer cosas que para mí son buenas, pero no me paro a pensar si son buenas para la otra persona, para mi compañero, para mi compañera, o si son buenas para el equipo de trabajo. Bueno, pues esto, la inteligencia emocional también nos ofrece la capacidad de ser mucho más conscientes de todo esto que estamos, de cómo hacemos las cosas. También aumenta la estabilidad mental. ¿Por qué? Como, si recordáis lo que he comentado antes del burnout, que me va a llevar también a un cansancio mental, pues esto también me va a llevar a, bueno, yo sé lo que está ocurriendo en esta realidad que estamos viviendo en este entorno. Bien, voy a comprenderlo mejor. Si lo comprendo mejor, voy a poder estar mucho más en calma conmigo, voy a poder estar mucho más tranquila, mucho más en paz, y eso me va a llevar pues a estar mucho más estable a nivel mental, a que, bueno, pues no sea mi mente tan caótica y no tenga pues esos pensamientos negativos y recurrentes que me van a llevar también a sentirme mal conmigo misma. Y por último, claro, al final la inteligencia emocional, algo fundamental es que nos va a ayudar a la toma de decisiones inteligentes, porque cuando yo tengo un campo, una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo, voy a poder tomar esas decisiones inteligentes enfocadas a lo que realmente queremos conseguir. Entonces voy a poder realizar esas acciones para conseguir resultados mucho más rápidos y de manera más eficaz y eficiente. Así que, bueno, pues aquí os dejo estos 6 beneficios que para mí pues son muy, muy importantes para entender un poco este concepto de la inteligencia emocional. Y bien, ¿cómo lo podemos hacer? Porque, bueno, pueden haber muchas maneras, de hecho las hay. Yo os he traído pues una que para mí es, bueno, pues que consigue resultados. Y es empezar a integrar estas 4 competencias de la inteligencia emocional. Y vamos a ir una a una y os la voy a ir explicándola para que se puedan entender mucho mejor. La primera de ellas sería la conciencia de uno mismo. Y es que, claro, cuando yo empiezo a ser más consciente de mí, de mi interior, de mi parte intrapersonal, yo voy a poder ser también consciente de que al final un entorno laboral es un todo y yo formo parte de ese todo. Entonces, como yo me desenvuelva en ese sistema en el que tanto yo como mis compañeros de trabajo estamos,
va a ser mucho más fácil que también tengamos conciencia de cómo nuestras acciones van a repercutir en cómo, bueno, en cómo se va a manejar y en cómo va a funcionar el equipo de trabajo. También la parte de la autogestión. ¿Y esto cómo lo hago? Bueno, pues por ejemplo, ser consciente de que yo tengo una responsabilidad dentro del funcionamiento del equipo. Porque si yo funciono bien dentro del equipo, el equipo va a funcionar bien. ¿Cómo podemos empezar a integrar esta competencia? Por ejemplo, cuando estamos en una reunión de trabajo, pues si yo soy la persona que está llevando esa reunión, o si no lo soy, también puedo empezar a integrar esto, puedo también formar parte de esto, es darle la opción a todas las personas que están en la reunión de que den su opinión, de manera libre, sin coaccionar, sin manipular, permitiéndoles desde la libertad que den esa opinión. También, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues cuando yo, por ejemplo, estoy dando, bueno, pues estoy hablando, por ejemplo, estoy mostrando una idea o estoy mostrando un proyecto a mi empresa, pues también es permitirme poner límites, permitirme, bueno, pues si algo me está hiriendo, el ser capaz de poder establecer esos límites para que haya ese autocuidado tan necesario. Entonces, es importante no solamente esto hacia nosotros, sino también hacia las personas de nuestro equipo. También la conciencia social, es decir, soy consciente de que es fundamental que haya un clima emocional óptimo en el entorno de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo no soy consciente de lo que pasa fuera de la empresa, si solamente me ciño a cómo me siento yo o a cómo me comporto yo o a cómo está ahora mismo la situación de mi equipo de trabajo, pero ya no voy más allá, no tengo esa apertura hacia ver qué es lo que pasa en la empresa o incluso qué es lo que pasa a nivel global, por qué la empresa está teniendo, por ejemplo, pues estos altibajos. Bueno, pues voy a ver más allá, voy a ver también cómo funciona mi competencia, voy a ver también cómo funcionan los mercados, voy a ver también cómo funcionan los consumidores, para así tener toda esta conciencia global nos va a ayudar también pues, a poder aplicar la inteligencia emocional a nivel mucho más global. Y también, por supuesto, la capacidad de gestionar adecuadamente las relaciones. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues realizando o teniendo tipos de comunicación apropiadas para poder, bueno, pues mantener esa adecuidad en esas relaciones interpersonales, también aplicando pues una serie de competencias y de habilidades que son absolutamente importantes para poder mantener esa gestión adecuada. Y algo muy importante que tenemos que tener aquí en cuenta, la gestión emocional. Porque claro, ¿qué es la gestión emocional? Cuando yo empiezo a entenderme mejor por dentro, voy a poder entenderme mejor también por fuera, el por qué yo me comporto de esa manera o por qué yo siento lo que siento. Y es que la gestión emocional es ese conjunto de procesos psicológicos que nos permiten, primero, identificar, porque si yo no soy capaz de identificar cuál es la emoción que estoy sintiendo, difícilmente la voy a poder gestionar posteriormente, comprenderla. Y esto tiene que ver mucho con la información que me va a dar cada emoción. Es decir, no tengo el mismo estímulo cuando estoy alegre que cuando estoy cabreada. Pues entender cuál es el estímulo que me ha provocado esa emoción y no otra, toda esa información que nos va a dar la emoción me va a ayudar también mucho a poder gestionarla. Y por último, modularla, es decir, cuando yo estoy en un nivel de intensidad emocional muy alto, pues tener también esa habilidad para poder bajar la intensidad de esa emoción de manera mucho más rápida y mucho más eficaz. Entonces, la gestión emocional es fundamental a la hora de aplicar la inteligencia emocional. Y vamos a ver dos habilidades, hay muchísimas más, yo os he traído dos que para mí son mucho más importantes, las más importantes a la hora de tener esas diferentes relaciones interpersonales con las personas de nuestra empresa. Y son estas dos que os traigo aquí. Esta es la primera de ellas. Para mí, esta que os voy a mostrar a continuación es la competencia principal que vamos a trabajar para conseguir equipos emocionalmente inteligentes, y esa es la empatía. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a dominar la empatía o a controlarla, a poder manejarla y adecuarla a cada una de las situaciones, la comunicación que vamos a tener con nuestros compañeros de trabajo vamos a ver un cambio absolutamente brutal. Y puede ser que pienses, no, yo soy empático, soy empática, sí, pero hay que saber aplicarlo bien. No solamente es
ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Como se nos ha dicho, ay, sí, yo comprendo lo que me ha dicho, entiendo el por qué, vale. No, la empatía va mucho más allá que ponerse los zapatos del otro. Va en conectar con la otra persona, en conectar cómo se siente, en conectar en cómo piensa, en conectar en su manera de relacionarse con los demás. Es ver más allá de las palabras, es ver cuál es su comunicación no verbal, es cómo esa persona se mueve, cómo esa persona te mira. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la empatía. Y en palabras de Daniel Goleman, él nos dice que que la empatía es la conciencia de los sentimientos, es decir, reconocer cómo siente la otra persona, las necesidades y las preocupaciones de los demás. Las claves de la empatía consisten en darte cuenta de lo que sienten los demás sin necesidad de que lleguen a decírnoslo. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no sé si os ha pasado a vosotros alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces, sobre todo antes de, pues de empezar en este mundo del desarrollo personal, es que nos quedamos con las primeras palabras que nos dice la persona. Por ejemplo, algo tan simple como ¿cómo estás?, que es una frase además bastante denostada, ¿no? Porque es como que ya la decimos de manera trivial y muchas veces sin importarnos realmente la contestación de la persona. Como decía, esa simple frase de ¿cómo estás? Y la persona diga bien. Si solamente nos quedamos con ese bien, vamos a pensar que la persona realmente está bien. Pero si vamos más allá, si nos fijamos en el tono de su voz, en su mirada, en cómo nos habla, en cómo nos lo ha dicho, nos vamos a dar cuenta realmente de cómo se siente verdaderamente esa persona. Y para eso tenemos que ir, como decía, más allá de las palabras y llegar a entender a esa persona más allá de lo que nos dice y más allá de cómo nos lo dice. Y otra, la segunda de las habilidades que hoy os traigo aquí es la asertividad, que según la RAE, que es la Real Academia Española, nos dice que la asertividad es esa cualidad que tiene una persona de expresar su opinión de manera firme. Es decir, yo soy asertiva, yo soy capaz de establecer límites, de poner barreras en esto que me está diciendo esta persona, soy capaz de decir, de expresar mi opinión a pesar de que sean opiniones opuestas a las de las otras personas, pero lo hago porque confío en mí y porque confío en mi criterio. Esto no significa que yo me quede con mi opinión y ya está. No, significa que yo respeto la opinión de los demás, pero también respeto mi opinión. Entonces es hacer esto, el expresarse de manera libre y con firmeza. Y según Olga Castañer, que ella es una psicóloga experta en asertividad, nos dice que la asertividad es la capacidad de autoafirmar, es decir, que yo me reafirmo en lo que pienso, me reafirmo en lo que siento, reconozco cuáles son mis propios derechos y me respeto a mí misma y a los demás. Es decir, que tiene la parte también de respetarse a uno mismo y respetar a los demás, porque claro, si yo me respeto a mí y no a los demás, pues no estaría siendo ecológica, como he dicho antes. Así que también una cualidad fundamental de la asertividad es la ecología. Pues bien, claro, es que la asertividad va a ser fundamental a la hora de relacionarnos con las personas de nuestro equipo de trabajo, de nuestra empresa, porque si yo no soy capaz de reconocer, de poder expresar lo que yo pienso, lo que yo opino, el cómo yo me siento, ¿recordáis? Si os decía antes, lo que os decía antes de los beneficios de la inteligencia emocional y es poder mejorar nuestro lenguaje emocional, pues va a empezar aquí, por la asertividad. Pero también voy a tener como base fundamental el respeto. Voy a respetarme a mí, voy a respetarme mis derechos, voy a autocuidarme, vamos a empezar esa conciencia de cuidarme a mí misma, en el sentido de no dejar que me invadan y de que me impongan sus opiniones, pero también respetando y, pues entendiendo que no todo el mundo tiene que pensar como yo, no todo el mundo tiene que actuar como yo, y eso no significa que sean malas opiniones o que sean malos pensamientos o malas maneras de actuar, simplemente pues nos va a ofrecer también esa apertura para poder entender que en la diversidad pues también está la gracia de todo esto y que en la diversidad pues van a poder aparecer también muchas oportunidades. Y por supuesto también entender que las palabras tienen muchísimo poder. El cómo decimos las cosas van a impactar de una manera muy importante en los demás. Entonces también, ¿cómo quiero impactar en las personas? Si quiero impactar positivamente o si quiero impactar negativamente. Pero algo también muy importante, ¿cómo voy a impactar en mí? ¿Cómo me digo las cosas? ¿Y de qué manera me lo digo? Entonces,
también cuál es esa huella que yo quiero dejar en mí, cuáles son esas palabras que yo quiero dejar en mí y cuál es ese impacto que quiero dejar, que quiero que mis palabras dejen en mí misma y en mí mismo. Esto también es importante que seamos conscientes de esto. Y claro, es que todo este nuevo paradigma, toda esta nueva manera de entender el mundo de la empresa, toda esta manera de poder entender también la inteligencia emocional, nos va a suponer un cambio muy importante. Y ya sabemos que cuando hay cambios, pues resurgen muchos miedos, resurgen inseguridades, resurgen, frases como esto siempre lo he hecho así, yo siempre hago las cosas de la misma manera, yo soy así, que nos va a llevar también a ser conscientes, o podría ser una oportunidad para ser conscientes de esas creencias que yo he ido adquiriendo, que he ido, trayendo a este momento presente, esas creencias limitantes que quizá en un momento me han funcionado, pero que ahora no. Entonces, estos cambios, o para mí los cambios, siempre suponen una oportunidad de poder mejorar. Y este es pues también el planteamiento que yo os quería traer aquí, y es que, ver la inteligencia emocional como una oportunidad. Y es que también tenemos que ser conscientes de cuál es la realidad en nuestro entorno laboral. Es decir, por una parte, entender cuál es ese clima laboral y entender cuál es la realidad que tenemos de manera sensata, de manera honesta, de manera sincera y con la verdad, porque si no, pues vamos a tener muchas distorsiones y esto no nos va a ayudar a la hora de poder establecer este tipo de, estas nuevas competencias. Y también compararlo con la visión ideal, es decir, desde dónde estamos vamos a ver hasta dónde tenemos que ir, ¿no? Para poder, empezar a integrar todo esto. Y es que solo cuando un equipo sabe afrontar su realidad emocional es cuando está realmente en condiciones para experimentar una auténtica transformación, es decir, ese cambio de forma de nosotros mismos que va a repercutir y se va a ver reflejado en nuestra empresa, porque claro, cada vez son más las empresas que están realizando cursos, talleres, formaciones para que sus equipos puedan ser emocionalmente más inteligentes. Y entonces, para recopilar, vamos a tener en cuenta estos 4 puntos que os he comentado, y es el estado de los trabajadores, si están en burnout, si están motivados, si están comprometidos con la empresa. También las 4 competencias de la inteligencia emocional. Utilizar las diferentes habilidades que nos ofrece la inteligencia emocional, que yo os he traído 2, os recuerdo la empatía y la asertividad, y tomar conciencia de esto último que os decía, de la realidad de nuestra empresa y contra la visión real, para poder utilizar estrategias inteligentes y adecuadas para esas mejoras. Y no quiero irme sin ofreceros este regalo, que es mi guía Di Miau a tu mente, la cual, hablo de todo esto que he hablado ahora, hablo de emociones, de pensamientos, de compromiso, de nuestros recursos internos. Así que, si la quieres, únicamente tienes que enviarme un email a esta dirección de correo que ves aquí, mentoring@cristinadelatorre.es, y te lo haré llegar pues con toda mi alegría y felicidad. Y ya me despido con esta frase: es al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional, una frase de Daniel Goleman. Así que, te animo a que empieces a utilizar la inteligencia emocional en ti y en tu empresa, para que te vaya un poquito mejor. Y estas son mis redes sociales, te animo a que puedas seguirme. Para mí será un placer poder compartir por redes sociales. Y sí, muchísimas gracias, Gypsy, que ya te veo aquí en pantalla. Gracias de nuevo a la WDS, y muchísimas gracias a ti, a usted, por estar acompañándome. Wow, Cristina, excelentísimo tema, sin desperdicio, muy preciso, muy conciso, me encantó. Gracias. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Eso de que solo un 80%, o sea, un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto, porque cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, es lo que damos a los demás, a los que nos rodean, en la empresa, en el trabajo, en nuestras vidas diarias, en nuestra cotidianidad. Todo eso es lo que damos, lo que somos. Y trabajar en nosotros mismos es el éxito que nos abrirá las puertas. ¿Por qué? Bueno, porque como lo acabas de decir, quien no gestiona una inteligencia emocional, pues se queda estancado.
Felicidades por ese grandísimo tema y muchas gracias a esa audiencia que se mantiene siempre en sintonía con este Congreso Internacional de Negocios Empresarios 4.0. Muchas gracias a la WS por el auspicio de este magno evento y pues invitarles a la audiencia que continúe, que este es el primero de este grandioso día. Cristina, gracias. Gracias, un placer, gracias Gypsy. Hasta luego. Bueno, Gypsy Tennis dice que se queden en sintonía porque en breve regresamos.